Hola, mi nombre es Sebastián Tobar, soy investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud, CRIS, y hoy en día vamos a abordar el módulo de Integración Regional y Salud. La historia de la integración regional es larga en Latinoamérica y podemos encontrar antecedentes en los procesos y en los héroes de la independencia del siglo XIX. La palabra integración tiene origen del latín integrationis, que según el diccionario de la Real Academia tiene que ver con la acción y efecto de integrarse o formar parte de un todo, una parte más grande. Los procesos de integración han sido procesos progresivos y dinámicos y no suponen un avance lineal, sino suponen un avance en sístoles y diástoles o un avance de marchas y contramarchas, donde muchas veces surgen conflictos e inclusive partes de los socios o integrantes de estos procesos ponen en duda los mismos procesos de integración regional. Dentro de la región de las Américas encontramos una serie de iniciativas que pueden ir desde la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la Unión de Naciones Sudamericanas, el Mercado Común del Sur o Mercosur, la Comunidad Andina, el Organismo del Tratado de Organización Amazónica, OTCA, la Alianza del Pacífico, la LADI, el CELA, el Sistema de Integración Latinoamericano, el SICA, el Sistema de Integración de Centroamérica, la Comunidad del Caribe o CARICOM, el Sistema Mesoamericano de Salud Pública, entre otras. Asimismo, encontramos iniciativas interregionales de integración o de cooperación de las Américas, como pueden ser los procesos de cumbre. En los últimos tiempos han tomado algún dinamismo algunos procesos de cumbre, como la Cumbre de América del Sur, África, OASA, la Cumbre de América del Sur con países árabes, la Cumbre de la Unión Europea con los estados latinoamericanos y el Caribe, la Cumbre Iberoamericana y el Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este, ¿no? Dentro de estas iniciativas de integración podemos ver como dos grandes grupos. Primero vemos iniciativas de integración que han estado íntimamente relacionadas con la idea de crear mercados comunes o con una dimensión económica sobre todo. Este es el caso, por ejemplo, del Mercosur, el Mercado Común del Sur, el tema de avanzar en las áreas de libre comercio para las Américas o ALSA, o la idea de constituir tratados de libre comercio, ¿no? De hecho, la Unión Europea o el Mercado Común Europeo, que es una de las experiencias que vemos muchas veces como la hermana mayor de estos procesos de integración, es una experiencia en la cual vemos fuertemente esta dimensión económica, ¿no? Sobre todo estas iniciativas han tenido que ver con la idea de crear mercados comunes y tratando de superar las barreras aduaneras o las barreras económicas que impidan la libre circulación de los productos, bienes y factores productivos. Y por supuesto, la salud como un área, un complejo industrial que implica también actores económicos, ha sido comprendida en estos procesos de libre circulación. Por otro lado, en los últimos años vemos procesos de integración regional en las cuales se rescata más otra dimensión asociada más a lo social, a lo cultural, a lo ideológico y lo político. Algunos de estos ejemplos pueden ser UNASUR o la CELAC. Estos procesos de integración sobre todo plantean la idea de constituir una identidad común, la idea de ciertos valores compartidos, y en cierta manera también se plantea la idea de a través de estos procesos de integración poder plantear cierta unión entre los países para mitigar posibles conflictos e inclusive tratar de compensar ciertas amenazas económicas o inclusive de conflictos entre los países, ¿no? Como hemos abordado en otros módulos, estos procesos de integración se dan en un escenario global donde vemos que frente a la globalización es necesario acentuar los desafíos como la necesidad de mancomunar esfuerzos, ¿no?, internacionales para reducir riesgos y aprovechar oportunidades sanitarias. Nosotros hemos comentado en otros bloques que estos procesos globalizadores han modificado la naturaleza de las necesidades de salud, así como el tipo de intervenciones adecuadas para satisfacerlas, ¿no? Lo que se observa es que aparte de los problemas locales que afrontan los países, la comunidad en general y los sistemas de salud tienen que afrontar la transferencia internacional de los riesgos en salud.
Esta transferencia o el control de la transferencia internacional de los riesgos en salud y los daños asociados a ella se plantea como un fenómeno en el cual los efectos que genera esta transferencia internacional de los daños rebasa las capacidades de los países para dar respuestas. Estas nuevas amenazas se manifiestan no solo con la idea de la proliferación de enfermedades infectocontagiosas, sino que en un escenario global también se globalizan estilos de vida y estos estilos de vida muchas veces son poco saludables o implican conductas de riesgo, ¿no? Hoy en día, frente a la difusión de la más media, por ejemplo, vemos estilos de consumo y alimentación poco saludables y esto ha generado un problema internacional que es la proliferación en muchos de nuestros países de la obesidad infantil. Asimismo, vemos hoy en día que en este escenario global, frente a esta rápida interconexión entre los países, cuando surgen eventos de salud pública, rápidamente se globalizan y vemos que, por ejemplo, la epidemia del anthrax que surgió en algunos países rápidamente fue percibida como una amenaza en todo el mundo. Los episodios de pandemia de influenza H1N1 que surgieron en México rápidamente tuvieron un impacto a nivel internacional y frente a estos eventos hace falta mancomunar esfuerzos o hace falta el desarrollo de una gobernanza regional, una gobernanza global y una gobernanza regional para la salud, ¿no? La hipótesis que planteamos nosotros en este módulo y una hipótesis de trabajo que venimos desarrollando y trabajando hace bastantes años es que el nivel más apropiado para abordar muchos de los desafíos de salud se encuentra a nivel regional o subregional, ¿no? Y vimos que en este sentido se han consolidado en la región una serie de iniciativas de integración regional, como les mostré anteriormente, y de cumbres que han justamente planteado la mancomunación de esfuerzos y la cooperación para superar estos posibles problemas de salud que trascienden las fronteras y a la vez plantean una serie de negociaciones que se traducen tanto en los foros diplomáticos tradicionales como en foros de la diplomacia de la salud que tienen que ver más con la negociación de actores no tradicionales de la diplomacia de carrera, sino más vinculados a actores de los ministerios de salud que desarrollan gestiones y negociaciones y que van acordando ciertos sentidos o cauces de acción, ¿no? En este sentido, lo que podemos mencionar es que este nuevo concepto de integración regional que plantea la constitución de una comunidad de ideas, de valores, de problemas compartidos, en cierta manera lo que abre la oportunidad es para el desarrollo de una diplomacia directa, ¿no? En la cual a través de estos procesos de integración muchos de los países tratan de desarrollar o crear o proteger cierta soberanía sanitaria que plantea en cierta manera la autosuficiencia de los países que se integran, tratando de desarrollar conocimientos, evidencias científicas y tecnológicas para no depender de países de afuera, ¿no? Los procesos de integración regional han brindado una oportunidad clara para la identificación de problemas comunes que trascienden las fronteras y plantean la idea de estructurar respuestas compartidas, inclusive generando posibles economías de escala. Por ejemplo, los procesos de negociación de precios de antirretrovirales han planteado la idea de constituir un mercado común, o sea, la idea de una negociación común con las farmacéuticas para tratar de acceder a la compra de medicamentos y de esta manera tener ganancias de eficiencia, planteando una escala mayor y un acceso del medicamento a toda la población de la región. Los foros de integración regional, como observamos en la región de las Américas, como el Mercosur, la REMSA, el Consejo Sudamericano de Salud, la RESCA, se presentan como un marco apropiado para generar debates para el intercambio de los problemáticas que afectan a los países, en los cuales
el intercambio de opiniones y problemáticas de los ministros se genera como un círculo virtuoso para procurar búsquedas compartidas entre los países, ¿no? Y a la vez como una estrategia lícita para el acceso a ciertos bienes públicos y meritorios regionales de salud. Como les decía, en la región de las Américas el proceso de integración regional está compuesto por una diversa y variada cantidad de iniciativas que van de iniciativas más regionales en torno a áreas concretas como el Amazonas, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, a otras iniciativas que han surgido más geográficamente como UNASUR, y otras que tienen que ver con afinidad de valores o ideologías compartidas, como el ALBA, que es una iniciativa que está agrupando a países de Sudamérica, de Centroamérica, y que plantean el despliegue de acciones de todo tipo, pero una agenda concreta vinculada a la salud, ¿no? En este mapa que observamos, podemos ver justamente con una elipse, hemos tratado de identificar las iniciativas de integración regional y los procesos de cumbre en la región de las Américas, y una de las cosas que es oportuno señalar es cómo estos procesos se van superponiendo y van constituyendo capas en estos procesos de integración, y muchas veces duplicando esfuerzos, y plantean un verdadero desafío para los países, porque muchas veces los países no cuentan con capacidad para poder participar en todos estos foros, y hay una duplicación de agendas que muchas veces resta eficacia a estas iniciativas de cooperación, ¿no? ¿Cuáles han sido los logros que hemos observado en estos procesos de integración regional que hemos analizado? Básicamente lo que se plantea es que estas iniciativas han permitido el intercambio de información sobre experiencias nacionales exitosas y lecciones aprendidas para la formulación de políticas de salud y la ejecución de estas políticas, generando un círculo virtuoso para la formulación de políticas tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Este proceso de intercambio de políticas ha planteado un poco la idea de que estos procesos de integración se constituyen como un medio lícito para el generar una inteligencia sanitaria, ¿no? Para generar una serie de conocimientos, evidencias replicables que puedan ser desarrollados a nivel nacional de los países. A su vez, estas iniciativas han permitido identificar problemas comunes y un abordaje conjunto. Por ejemplo, en un escenario donde los mosquitos trascienden las fronteras y donde hace falta generar respuestas más integradas para enfermedades como el dengue, la chikungunya, encontramos que hay muchos bloques de integración regional, como el Mercosur, como el UNASUR, que han desarrollado estrategias concretas para abordar estas enfermedades y mitigar, y controlar y prevenir estas enfermedades vectoriales de una manera regional, ¿no? Asimismo, estas iniciativas de integración regional han permitido que frente a contingencias como los episodios de ébola, la influenza H1N1 y diferentes contingencias de salud pública, han permitido el desarrollo de estrategias conjuntas para el fortalecimiento de las capacidades nacionales y el enfrentamiento de estas epidemias. Por ejemplo, en el caso concreto del ébola, el UNASUR ha desarrollado un seminario sobre el enfrentamiento del ébola en los países de la región, y justamente lo que ha planteado es sobre la base de tres ejes, que era la vigilancia epidemiológica, el tema del diagnóstico laboratorial y el tema de la atención o asistencia de los pacientes o posibles pacientes infectados con el virus del ébola, cuál tendrían que ser los caminos críticos o la ruta que tendríamos que seguir, ¿no? Estos posibles contingencias de salud pública, como el tema del virus del ébola, también han permitido otra externalidad. Es que, si bien, como se ha analizado en muchos de estos seminarios, el riesgo del contagio del virus del ébola en la región es bajo, ha permitido fortalecer las capacidades laboratoriales y asistenciales para otras enfermedades emergentes y reemergentes.
A su vez, estas iniciativas, como en el caso de UNASUR, han permitido el desarrollo de redes estructurantes como medio para el fortalecimiento de los sistemas de salud y crear capacidades para el desarrollo. El concepto de cooperación estructurante es un concepto que fue desarrollado sobre todo por el Centro de Relaciones Internacionales de Salud de la Fiocruz, pero es un concepto que ya es utilizado en muchos instituciones, que plantea la idea de una cooperación para el desarrollo en la cual, sobre un concepto de cooperación horizontal, los países trabajan en red con la idea de movilizar las capacidades nacionales, fortaleciéndolas para mejorar los sistemas de salud. Algunas de estas iniciativas de integración regional, como el caso del UNASUR, han contribuido a la creación de diseños institucionales. Por ejemplo, en el UNASUR se ha creado el Instituto Sudamericano de Gobernanza en Salud, el ISAC, que se han constituido como estrategias apropiadas para la formación de cuadros y el desarrollo y la reflexión de temas y problemas compartidos, planteando justamente esta idea de una inteligencia sanitaria regional. Esta idea también se ha replicado o se ha desarrollado intensamente en el Caribe a partir de la Agencia Caribeña de Salud Pública, en la cual justamente plantean el desarrollo de instituciones de salud pública ya no con un criterio nacional, sino que puedan tener una acción regional tratando de constituirse en herramientas útiles para la prevención de enfermedades, para la vigilancia, para la formación de cuadros y capacitación de recursos humanos. A su vez, estas iniciativas han permitido el desarrollo de proyectos conjuntos de cooperación en áreas geográficas determinadas. Por ejemplo, el Organismo Andino de Salud ha desarrollado un proyecto de mucho suceso, como ha tenido que ver con el PANAFRO y el PASAFRO, que son dos proyectos que han priorizado la frontera como un área de circulación común entre los países y han trabajado en enfermedades como la malaria y diferentes enfermedades infectocontagiosas y transmisibles de una manera conjunta en estas áreas, ¿no? Por otro lado, vemos que estos proyectos de cooperación son de diferentes tipos y hay desde proyectos de intervención in situ, como estos que comento en áreas de frontera, hasta proyectos de desarrollo de bancos de precios de datos, en los cuales, por ejemplo, en UNASUR se está constituyendo un banco en el cual todos los países van a poner los precios a los cuales compran los medicamentos como una estrategia para poder negociar con las farmacéuticas precios más eficientes para la adquisición de los mismos. O en nivel de Sudamérica también se está tratando de trabajar o se está desarrollando un proyecto de mapeo de capacidades de producción de medicamentos con la idea de avanzar justamente en esta idea o en este concepto de soberanía sanitaria, tratando de estimular e incentivar el desarrollo de una producción pública de medicamentos autoabasteciendo la región, ¿no? Asimismo, como les decía, si bien últimamente proliferan más estas iniciativas vinculadas a la unidad o comunidad de valores, ideas e intereses, hay presentes en la región iniciativas tendientes a la idea de constituir mercados comunes. El Mercado Común del Sur, por ejemplo, el Mercosur, ha planteado, es una iniciativa de integración regional en la cual lo que ha permitido, uno de los grandes logros que hemos tenido en estos años desde su creación del Tratado de Asunción, es justamente una armonización o la adopción de criterios comunes de regulación y fiscalización y de seguridad sanitaria tanto para los productos de la salud, para los sistemas de salud y mecanismos y procedimientos acordes para la vigilancia sanitaria en un escenario en el cual se plantea la libre circulación de productos, personas y factores productivos, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar a partir del análisis de estos procesos de integración? Algunas de las conclusiones que podemos señalar es que en la actualidad observamos un gran proceso de interdependencia entre los países de las Américas y que está crecido sustancialmente en los últimos años, ¿no? Esta interdependencia ha aproximado las realidades sanitarias, haciéndolos más sensibles a lo que ocurre en los países vecinos, y esto ha planteado justamente sinergias para el desarrollo de proyectos de cooperación en el marco de estos procesos de integración regional.
a partir de estos procesos de integración regional se ha logrado el sueño de muchos de nuestros héroes de la independencia, en los cuales justamente compartiendo problemas y articulando estrategias para la resolución de los mismos, se ha planteado un efecto que el todo es más que la suma de las partes, o sea que estas estrategias de integración han permitido sinergias o han contribuido a la salud, planteando y sinergizando los esfuerzos, teniendo efectos más multiplicadores que lo que podrían haber logrado cada uno de los países individualmente. La otra conclusión que podemos señalar es que justamente el nivel regional o subregional resulta de suma importancia para mancomunar esfuerzos, ¿no?, en pos de resolver los actuales desafíos de salud y construir una agenda común en pro de garantizar el derecho a la salud para todas y todos los ciudadanos en la región de las Américas, ¿no? De los ejemplos que señalamos, se puede poner en evidencia como las ventajas que pueden generar estos procesos de integración regional. En este sentido, repetimos una consigna que habíamos dicho en otros módulos, en el sentido de que si bien muchas veces se afirma que el actual contexto plantea la idea de pensar global y actuar local, nosotros lo que estamos viendo es que los desafíos sanitarios en este contexto global probablemente requieran un esfuerzo contrario de pensar local, o sea, pensar a nivel nacional y un actuar y una forma de desarrollar políticas a nivel regional, ¿no? UNASUR, CARICOM, Mercosur, SICA, etcétera, nos plantean justamente la oportunidad de construir una comunidad de intereses, una comunidad de problemáticas y valores compartidos y desarrollar y desplegar acciones en este sentido, justamente a partir de la interacción de las ministras, los ministros, de los técnicos de los países y sobre una tecnología básica que es el consenso, respetando justamente las particularidades de cada uno de los países. Para continuar en este módulo, el ejercicio que veníamos pensando que ustedes desarrollen es la idea de que cada uno de ustedes identifique un proceso de integración regional, sobre todo un proceso de integración regional en las cuales su país viene trabajando, viene desplegando acciones y justamente traten de desarrollar la consigna de cuál ha sido el principal logro que ha tenido este proceso de integración regional en forma general y después, posteriormente, que analicen cuál ha sido el impacto concreto que ha tenido este proceso de integración a nivel de la salud de su país, ¿no? Posteriormente, lo que nosotros queremos es que en el mismo ejercicio analice cuáles han sido los obstáculos o dificultades que ha afrontado este proceso de integración regional a nivel de la salud, ¿no? Y con ánimo de superar estos obstáculos o estas barreras, pensemos cómo se podrían resolver y a la vez cómo podría ser el aporte, el valor agregado que podría tener la Organización Panamericana de la Salud en la resolución de estos obstáculos o la superación de estas barreras. Muchas gracias.